Este es el programa Hablando con Carolina. Nos acompaña la invitada especial, Carolina Antonini, con los temas de inmigración más relevantes. Muy buenos días, bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina esta mañana, hablando de inmigración como cada domingo. Y como cada domingo también contamos con su presencia. Abogada, buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Gina, muy bien, queriendo desearle a todo el mundo un feliz año nuevo. Espero que el 2025 sea un año muy feliz, muy próspero, a pesar de que, por supuesto, realísticamente tú y yo sabemos que el 2025, al igual de los 4 años que vienen, para nosotros los inmigrantes van a ser años difíciles, pero que este año y los que vengan estemos con el deseo de pelear por nuestros derechos, el deseo de darnos nuestro lugar en este país y que ojalá que las cosas funcionen bien, que las cortes nos ayuden y bueno, y que no nos dejemos. Que así sea, abogada, y lo más importante yo creo, ¿verdad? Prepararnos. Hablando de preparación, por favor, denos la información de su oficina para las personas que quieran hacer una cita con usted o tengan alguna pregunta o quieran tratar cualquier caso de inmigración. Sí, en este año que empieza de una manera difícil y los próximos años que vamos a tener bajo esta nueva presidencia, la cual ya sabemos que van a ser difíciles porque ya anunciaron que no las van a ser difíciles. Es muy importante que las personas entiendan su situación legal, tengan un plan, sepan si se puede hacer algo, si no se puede hacer algo, etcétera. Entonces, a tener una consulta es importante, tengas o no tengas un camino de migración, es importante saber cuáles son tus derechos, qué se puede hacer, etcétera. Entonces, para una consulta, puede ser una consulta en persona, puede ser virtualmente por llamada de teléfono o puede ser por video. Puedes llamar al 678-956-8600. De nuevo, al 678-956-8600. También puedes ir a mi página web, la cual es www.hablandoconcarolina.com, para tener la información de cómo llamar, cómo llegar a la oficina, pero también para buscar temas. Yo publico temas de inmigración, estos shows que tú y yo tenemos los domingos, también los ponemos en la página web de nosotros. Entonces puedes ir a hablandoconcarolina.com y mi oficina está en la 2751 de la Biddeford Highway, directamente enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana, pero por supuesto para venir tienes que tener una cita previa. Lo puedes obtener llamando al 678-956-8600. Muy bien, es la abogada Carolina Antonini esta mañana con nosotros y hoy hablaremos acerca de los exámenes médicos migratorios, para qué son y quién los necesita. También vamos a hablar acerca de las redadas de trabajo, cómo prepararse en caso de... Y finalmente vamos a hablar acerca del DACA y los permisos de viaje. Pero antes, abogada, ¿tiene usted recientes noticias acerca del programa de unión familiar? Y queremos que nos diga de qué se trata, porque esto es importante. Ok, este anuncio es específicamente al programa de unidad familiar, del parol de unidad familiar, que se hizo específicamente para las esposas o esposos, hijastros, hijastras de ciudadanos. Si te acuerdas, el presidente Biden designó un programa especial para los que están casados con ciudadanos. Se abrió el periodo de registrarse, muchas personas se registraron y varios estados, junto a una organización de no fines lucrativos que es súper anti-inmigrante, demandaron al gobierno federal, lo demandaron en la Corte del Quinto Circuito, en una corte de distrito en Texas. La Corte del Distrito en Texas paró el programa, inmigración dejó de recibir aplicaciones, y ahora ese paro está en apelación en la Corte del Quinto Circuito, quien va a determinar si el programa puede proceder o no. Independientemente a eso, el UCIS ha decidido regresar el honorario que las familias pagaron para poder participar en este programa. Ese honorario que pagaron es de $580.
Y entonces no sabemos qué va a pasar si después la apelación continúa y en la apelación se logra algo. No sabemos cómo inmigración va a requerir que estas personas paguen de nuevo o sometan aplicación de nuevo. Esas cosas no las sabemos. Lo que sí le podemos decir es que inmigración va a regresar el dinero. Para personas que pagaron el dinero por tarjeta de crédito, ese dinero va a ser regresado a esa tarjeta de crédito. Para las personas que pagaron con una tarjeta de débito, porque todo esto fue pagado en línea, porque estas aplicaciones además se hicieron en línea. Entonces, las personas quienes pagaron por una tarjeta de débito, inmigración les va a enviar un cheque a su dirección. A la persona quien pagó, así sea con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, si han pasado 3 meses desde ahora y no han recibido el regreso de sus dinero, esas personas pueden llamar a la línea de servicio de inmigración para preguntar por qué no se les ha regresado el dinero y asegurar que están en el proceso. Pero estas llamadas al centro de servicio de inmigración para pedir el dinero de regreso no pueden ocurrir todavía. Tienen que esperar 3 meses para poder hacerlas. ¿Por qué? Porque el gobierno piensa que les va a tomar 3 meses regresarle el dinero a todo el mundo. Entonces, de nuevo, quieran o no quieran el dinero de regreso, sea o no sea estratégicamente bueno el que le hayan regresado el dinero, inmigración, el UCIS, no está dando opción. Ya hizo la decisión de que va a regresar ese honorario y no sabemos qué significará esto en un futuro si las Cortes Federales dicen que el presidente tenía el poder de abrir el programa y que el programa puede proseguir. Gracias por esa información, abogada. Cambiando de tema acerca de las redadas de trabajo, esto yo creo que es muy importante también, ya que, como usted mencionó, viene la llegada del presidente Trump. ¿Cómo ocurren? ¿Qué se necesita hacer? ¿Cómo se debe de preparar uno? Sí, este tema inicial es un tema muy importante porque uno de las cosas que fue anunciada en lo que Trump ha anunciado como su programa migratorio es que ellos quieren aumentar el número de personas que son arrestadas y detenidas por inmigración, y una de las maneras que ellos piensan hacer eso es hacer redadas de trabajo. Por supuesto no han publicado cosas específicas acerca de las redadas, pero sabemos que en el pasado, en otras administraciones, las redadas han sido usadas como una manera de arrestar personas que están aquí ilegalmente. Sabemos que inmigración normalmente va a una compañía donde hay suficientes empleados foráneos, donde vale la pena hacer el esfuerzo. O sea, cuando vienen estas redadas, inmigración elige las compañías donde va a ser la redada. Normalmente inmigración tiene que hasta anunciarse a la compañía de que van a hacer una auditoría, pero no siempre. Entonces, primeramente, ¿cómo ocurren? Ocurren por política. Cuando un presidente no está interesado en redadas de trabajo, como Biden, como fue Obama, no ocurren. Cuando un presidente quiere redadas de trabajo, como Trump, sí ocurren. Entonces, la primera cosa que sabemos es que van a ocurrir porque es parte del plan de él. Segundo, cuando inmigración hace estas redadas, ellos normalmente no eligen compañías pequeñas con pocos empleados porque es un esfuerzo grande tener una redada. Claro. Tienes que ir, tienes que llevar agentes, Sí. etcétera, etcétera. Tienes que tener inteligencia para saber si en esa compañía hay la posibilidad de empleados que estén usando papeles falsos o que estén trabajando ilegalmente. Entonces, como hay una inversión que se tiene que hacer a estas redadas, normalmente van a elegir compañías donde hay una fuerza de empleo lo suficientemente grande o un porcentaje de empleados ilegales que trabajan con documentos falsos, para que entonces valga la pena el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo ocurre? Es que la inmigración elige las compañías y ellos pueden tomar uno de dos caminos. Ellos pueden primero hacer lo que se llama una auditoría de documentos, donde ellos le avisan a la compañía: queremos hacer una auditoría de documentos, te vamos a dar X cantidad de tiempo para que nos tengas los documentos, para nosotros inspeccionarlos, etcétera. Pero también inmigración puede simplemente sacar una orden de saqueo de una corte federal
y con la orden de saqueo de una corte federal aparecerse en la compañía con la orden diciendo tenemos una orden judicial y queremos revisar los documentos de empleados. Una tercera manera que lo pueden hacer es simplemente ir a la compañía, decir queremos revisar, queremos hacer una redada y pedir permiso al empleador. Muchos empleadores o gerentes de compañía no entienden que la respuesta a eso siempre debe ser no de buscar una orden federal, una orden de un juez. No te metas a mi compañía a preguntar nada ni a hacer nada hasta que tú me enseñes que un juez te dio una orden. Tristemente, muchos empleadores o no saben sus derechos o les da miedo decir eso a oficiales federales por cualquier razón. En general, un oficial de inmigración debe o contactarse con la compañía para hacer una auditoría de documentos de empleados para ver quién está aquí ilegal o quién no, o puede ir con una corte federal y hacer una orden de saqueo. ¿Pueden prevenir que empleados se vayan? Cuando un empleador es visitado y está en la inmigración haciendo la redada, inmigración tiene el poder de mantener al empleado en la empresa, Ajá. no dejarlos que se vayan hasta que inspeccionen los documentos. Entonces, la respuesta es sí. No es un sí completo porque en realidad un empleado puede preguntarle a inmigración si está bajo arresto y si inmigración dice que no, le dice, bueno, yo me voy a ir. Inmigración puede amenazarlo, etcétera, pero en realidad si la persona está aquí legal o es ciudadano, ¿qué le va a hacer inmigración? El problema es que esta orden de saqueo probablemente va a explícitamente decir que los agentes tienen el derecho de entrar, ver documentos, hablar con empleados, hablar con la gerencia. Esta orden de saqueo normalmente no es simplemente puede entrar, sino que especifican a dónde puede entrar, qué puede hacer, qué tipo de documentos puede mirar. Y mientras los oficiales de inmigración actúen dentro de la orden de saqueo, dentro de la orden judicial, ellos pueden prevenir que empleados se vayan y pueden detener a esos empleados por el tiempo necesario para poder preguntarles o verificar su estado legal. Claro, el tiempo necesario potencialmente es un periodo de tiempo pequeño, no un día, no miles de horas, Sí, ¿verdad? sí. Todas estas son cosas que por medio de un abogado tú puedes determinar si el tiempo que te detuvieron fue un tiempo apropiado. Muy bien. ¿Y qué pasa si un empleado se fuga o interfiere? Bueno, primeramente, el fugarse o interferir es un crimen federal. La policía migratoria puede arrestar a la persona y puede ponerle cargos penales, Sí. porque el fugarse o interferir es considerado un crimen. Obviamente una persona que se fuga y logra fugarse, inmigración no la agarra, es como cualquier otro ofensa penal, ¿verdad? Donde si una persona se fuga y no te agarran y no te pusieron cargos, ahí tienes. Okay. Pero si tú te tratas de fugar o interfieres, inmigración te puede arrestar, te puede poner cargos federales penales. Son cargos serios y para personas quienes tienen residencia, quienes tienen permiso de trabajo o quien no tiene estado legal, una convicción de una felonía federal puede resultar en la deportación. ¿Y para las personas que están trabajando con documentos falsos? Sí, entonces, tú sabes, el mensaje ideal para una persona que está trabajando con documentos falsos es que no lo haga. Es una cosa que te agarren trabajando ilegalmente bajo tu nombre. Eso es una falla civil. Y eso puede causar de que te pongan en proceso de deportación, pero el que te pongan en proceso de deportación simplemente porque estás aquí ilegalmente y estás trabajando ilegalmente, no me previene a mí de defenderte y algunas veces de ganar tu caso. Sin embargo, si estás trabajando con documentos falsos, el gobierno puede tomar un paso adicional. O sea, ellos pueden arrestarte, ponerte en proceso de deportación por estar aquí ilegalmente, también por usar documentos falsos y hasta pueden enviar tu caso a un abogado federal de gobierno penal. Increíble. Y te pueden poner a ti cargos federales de documentos falsos. También pueden referirte a un abogado fiscal del estado y pueden penalizarte o te pueden dar cargos
y tú ser convicto de una felonía estatal por usar documentos falsos. El problema es el siguiente: el estar en proceso de deportación, porque tú estás aquí ilegalmente, no necesariamente causa tu deportación, porque hay cosas que yo puedo hacer para defenderte. El que tú no tengas papeles y estés convicto de documentos falsos pueden causar tu deportación, pueden causar que yo no tenga defensa para ti. Y si esos papeles que tú le diste son papeles de americano, o sea, son papeles donde falsamente te estás dando como americano, puedes hasta ser deportado por vida. Entonces, wow, el trabajar sin documentos es una cosa. El trabajar con documentos de otra persona o documentos chuecos es algo mucho más serio, es algo penal, es algo que todo el mundo debería evitar. Abogada, hay muchas personas que están trabajando con documentos falsos, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer? Y aparte de eso también, ¿qué se debe hacer o qué sugiere usted para este tipo de personas? ¿Tienen derecho de hablar con un abogado también ellos o no decir nada hasta que llegue su abogado? Toda la persona quien está dentro de los Estados Unidos, sin importar si son ciudadanos o están aquí indocumentados, toda persona tiene protecciones constitucionales. Y una de esas protecciones es el derecho al silencio, donde no tienen que decir información que se van a incriminar, y el derecho a tener un abogado. Cuando la policía te hace preguntas a ti, tú puedes y debes darle tu nombre correcto, pero tú no tienes que contestar más nada. En una redada, si un oficial de inmigración te pide tu identidad, se la tienes que dar, porque todos tenemos ese deber. Pero si el oficial te empieza a preguntar otras cosas, de dónde eres, cuándo entraste, cómo entraste, etcétera, tú no tienes que contestar nada. Tú puedes decir con mucho respeto, oficial, yo voy a esperar a hablar con un abogado para poder contestar estas preguntas. Entonces, si tú estás trabajando con documentos falsos y un oficial te pregunta tu identidad, ¿cómo te llamas?, no puedes dar tu nombre falso porque estás cometiendo otro crimen, lo cual es darle a un oficial nombre falso. Y ahora no tienes una felonía, sino que tienes dos. Si un policía te pregunta tu nombre, tienes que darle tu nombre correcto. Fuera de identificar quién eres, tú no tienes el deber ni te pueden obligar a atestiguar y a dar información sin que tú tengas tus derechos constitucionales. Muy bien. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini. Nuevamente su número de teléfono, por favor, abogada. Con gusto, el teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Y Gina, esta es una de esas cosas donde si una persona está trabajando con documentos falsos, esa persona debería tener una consulta. Esta persona tiene que saber cuáles son las consecuencias, qué pasa, qué alivio tuviera si no trabajara con documento falso, qué le va a pasar si trabaja con documento falso, qué puede decir y qué no puede decir. Es sumamente importante. De nuevo, lo principal o lo mejor sería que nadie trabajara con documento falso. Sí. Y entiendo que cuando yo digo eso la gente se ríe, pero también vamos a ser honestos. O hay personas que pueden trabajar y trabajan sin documentos falsos. Personas que trabajan por su propia cuenta y prestan servicios a empleadores, pero como subcontratistas. Personas que le dicen a su empleador, no tengo papeles. No todo el mundo quien está aquí sin documentos está trabajando con documentos falsos. Entonces, es muy, muy importante que las personas que están trabajando aquí, que eviten trabajar con documentos falsos, que no lo hagan. Y si tú estás trabajando en una compañía grande, vamos a decir que tú estás trabajando en una pollera grande, o una carpeta grande, o una compañía de construcción, ¿verdad?, que tiene cierta cantidad de empleados, tú eres exactamente el tipo de compañía donde inmigración va a ir a ser redada. Muy bien, abogada. Pasando al tema de los exámenes médicos migratorios, ¿para qué son? ¿Quién puede hacerlos y cómo se encuentra un doctor apropiado? Inmigración requiere para ciertos beneficios que una persona complete un examen médico. Si una persona quiere hacerse residente permanente de los Estados Unidos, así sea que está procesando dentro de los Estados Unidos o es una persona que está en el exterior procesando por el consulado, no vas a recibir la residencia permanente si no completas y no pasas el examen médico. Y el examen médico
lo tiene que hacer un doctor específico. No lo puede hacer tu doctor donde lo paga tu seguro o el doctor que tú quieras o tu doctor de niñez. No. Inmigración tiene doctores designados por ellos, quienes están entrenados, llenan los formularios y te dan el examen médico a ti. Y la importancia del examen médico es que el examen médico está viendo 3 cosas específicamente. Uno, si la persona tiene una condición contagiosa, la cual puede poner en peligro a la comunidad, por razones obvias. Tú no quieres que una persona con algo contagioso entre a los Estados Unidos, tenga residencia. 2, si la persona tiene algún tipo de problema de abuso de sustancia, drogas, alcohol. Y 3, si la persona tiene algún tipo de problema psicológico, el cual causaría un peligro a la comunidad. Entonces, el examen médico es para poder recibir la residencia, lo tiene que hacer un doctor designado por inmigración, que si tú vas a la página web del UCIS, tú puedes poner ahí búsqueda de doctor aprobado y te dejan poner tu zip code, te dan la lista de todos los doctores que están cerca de ti. El examen médico también incluye una verificación que las personas tengan sus vacunas al día. Y entre esas vacunas son muchas, rubela, sarampión, etcétera, ¿verdad? Sí. Esas vacunas todavía incluyen la vacuna de COVID. ¿Cómo se envía el examen al gobierno, abogada? El examen médico depende de dónde tú estás. O el doctor se lo entrega directamente al gobierno o te lo entrega a ti para que tú se lo entregues al gobierno. Es sumamente importante entender que para las personas que están arreglando la residencia dentro de los Estados Unidos, Inmigración recientemente, en las últimas semanas, cambió su política de examen médico y ahora requiere que cuando la persona someta su aplicación de la residencia al UCIS, que en ese paquete de residencia incluya el examen médico. Y UCIS ha informado muy claramente que las personas quienes entregan su paquete o piden la aplicación de la residencia y no incluyen el examen médico, van a ser negados. Cuando tú aplicas para tu residencia, tienes que incluir en ese paquete un examen médico y entonces tú sacas el examen médico, a los días el doctor te lo regresa a ti y te lo regresa en un sobre sellado. Si tú tratas de abrir el sobre o si Inmigración piensa que tú hiciste algo para tratar de abrir el sobre o abrir el sobre, no te validan ese examen y te van a negar la residencia. Abogada, ¿y la persona tiene derecho a recibir una copia? Por ejemplo, como dice usted que va sellada, ¿cómo sabe uno qué es lo que le pusieron allí? No solamente tiene derecho, lo debe hacer. Si la persona tiene un abogado, cuando la persona le traiga el examen médico al abogado para incluirlo en su paquete de la residencia, también debe traerle copia del examen médico al abogado para que el abogado lo revise. ¿Qué pasa si no lo haces? Y esto me ha pasado a mí mucho. Mando a mi cliente, le digo, tú tienes que asegurarte de pedir una copia y traerme copia. Yo no tengo derecho a pedirle una copia de tu examen médico al doctor, a pesar de ser tu abogada, porque es una ley diferente. Y le pido a mi cliente que lo haga, va, se hace el examen médico, no lo hace, yo no tengo manera de ver qué hay en ese sobre. Sí. Y entonces ahí es donde mi cliente tiene 2 opciones. O vuelve a hacerse el examen médico Ay, y Dios. me trae una copia, o se arriesga y envía el examen médico como está, entendiendo que si ese examen médico le falta algo, no tiene algo, etcétera, no hay manera de que yo pudiera anticiparlo. Y su caso puede ser negado. Entonces, cuando tú vas a hacer tu examen médico migratorio, tú tienes el derecho de recibir una copia. Y una vez que tú recibes la copia, no simplemente lo mires. Sí. Enséñaselo a tu abogado para que tu abogado lo mire y se asegure de que lo que van a mandar a inmigración está completo. Perfecto. Es la abogada Carolina Antonini. Finalmente, abogada, hablemos acerca del DACA y los permisos de viajes. ¿Quién puede viajar? ¿Se puede viajar? Sí, y tú sabes, yo quiero que todo el mundo, quien es DACA, quien es familia de DACA, novio de DACA, mejor amigo de DACA, que escuchen esto y lo escuchen claramente.
hay la posibilidad de que el DACA se vaya. No lo sabemos, pero hay la posibilidad. Sabemos que la presidencia de Trump va a poner el DACA en peligro, potencialmente. Las personas quienes entraron ilegalmente y tienen DACA, tienen la oportunidad, si califican, de pedir un permiso de viaje para salir del país y regresar al país con parol, legalmente. Y esto puede cambiar el futuro migratorio de la persona, ¿ok? ¿Por qué? Porque una persona quien entró ilegalmente y después vamos a decir que se casa con una ciudadana o su hijo ciudadano cumple 21 años y quiere pedirlo, esa persona no puede arreglar dentro de los Estados Unidos. Se tiene que ir del país y arreglar por el consulado. Y si no tiene cómo pedir perdón de los 10 años, se tiene que quedar afuera 10 años. Sin embargo, si una persona tiene DACA y una persona entró ilegalmente, obtuvo el DACA, después viaja y regresa con su permiso de viaje de DACA, esa persona tiene una entrada legal, la cual le permite arreglar dentro de los Estados Unidos si su familiar inmediato es ciudadano, si se casa con una ciudadana, si su hijo cumple 21 años, o se casa con una residente que después se hace ciudadana. Esto es tan importante, sacar este permiso de viaje, tan importante, porque de nuevo, no a todo el mundo le va a cambiar la vida, pero a un gran porcentaje de personas que tienen DACA le va a cambiar la vida. Y en mi oficina, nosotros le hemos sacado permiso de viaje a una cantidad inmensa de DACAs, quienes después pudieron arreglar. Entonces, por favor, dejen el miedo de lado. Si Inmigración te da el permiso de viaje, utilízalo. No te tienes que ir y pasar 2 semanas fuera. Tú puedes literalmente salir, Y regresar. comerte un tamal, montarte en el próximo avión o en el próximo autobús y regresarte. Qué Si bien. estás nervioso, nada más cruza la frontera a comerte las flautas y te regresas, ¿verdad? Lo importante es el regreso con el documento de viaje de DACA. Claro. Abogada, ¿cómo se aplica para el permiso de viaje? El permiso de viaje se envía una aplicación al UCIS y con esa aplicación tú tienes que enviar ciertas cosas. Sí. Tienes que enviar comprobante de que tienes pasaporte vigente. Tienes que enviar comprobante de que tienes DACA. Y para recibir el permiso de viaje, tú tienes que darle a Inmigración una razón para tu viaje. Como por ejemplo, quieres viajar por razones humanitarias o religiosas o de trabajo o de educación. El permiso de viaje de DACA no puede ser simplemente quiero ser turista y me quiero ir a París porque nunca he visto la Torre Eiffel, ¿verdad? Sí. Inmigración tampoco le puedes decir quiero este permiso de viaje para poder arreglar después en un futuro. Aunque todo el mundo en inmigración sabe que la razón por la cual los DACAs están sacando este permiso de viaje es porque esto es lo que les va a permitir a ellos arreglar en un futuro si habían entrado ilegalmente inicialmente. Nadie hace gran cosa acerca de esto. Si tú les das a ellos una razón legítima, compruebas tu razón legítima, no hay ninguna razón que te nieguen a ti el permiso de viaje. Pero a todos los DACAs, si tú tienes DACA, por favor habla con tu abogado acerca de hacer el permiso de viaje antes de que la oportunidad se te cierre. Esas son muy buenas noticias. Abogada, se nos termina el tiempo. ¿Algo más que quiera agregar? Regresando al tema del examen médico, Gina, si tú tienes o sabes que vas a tener algún problema con el examen médico, habla con tu abogado antes de ir. ¿Qué tipo de cosas son comunes? Por ejemplo, yo he tenido clientes que han ido a su examen médico y sin decirme a mí o sin decirle a nadie, tenían droga en la sangre o tenían alcohol en la sangre. Ajá. Y por supuesto se convierte en un gran problema, porque si esto es algo que me hubieran dicho a mí antes de ir, yo no los hubiera mandado. Tengo clientes que no me han dicho, no me dijeron que habían tenido problemas psiquiátricos en el pasado. Y yo tengo que saber estas cosas, tu abogado tiene que saber estas cosas para poder ayudarte. Las cosas que no se dicen terminan causándote daño a ti y peor de todo, muchas veces son cosas que tu abogado ha podido haber arreglado y no lo pudo hacer, no tuvo la oportunidad de hacerlo. También hay otras cosas, como por ejemplo clientes quienes
tienen un examen positivo de alguna condición. Eso no significa que es el fin del camino. Si tú eres positiva para una de las enfermedades que ellos buscan, como el sífilis, la gonorrea, ese tipo de cosas, hay tratamientos, hay cosas que una persona puede hacer antes de ser enviado al examen médico para que pueda pasar su examen médico. Entonces, cuando un abogado te dice tienes que hacerte el examen médico, ese es el tiempo donde tú tienes que hablar con tu abogado y decir, tengo miedo porque no tengo esta vacuna, o tengo miedo porque pienso que me voy a ser positivo para tuberculosis, o tengo miedo porque fumé marihuana hace una semana. Hay que decir estas cosas a tu abogado antes de que tú vayas a un examen médico que pueda causarte no solamente problemas en la vida, sino puede causarte una negación permanente. Abogada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nuevamente la información de su oficina antes de irnos. Con gusto. El teléfono es 678-956-8600. De nuevo, 678-956-8600. Ese es el teléfono que tienes que llamar para hacer una cita de consulta, si sea una cita en persona, por teléfono o por video. También puedes visitarme en mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com. Mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway. Puedes llamar al 678-956-8600. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz domingo. Chao. Gracias por escuchar Hablando con Carolina. Agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima emisión.